Martes, en la báscula. Están listas las reformas y sus leyes secundarias. Ya no hay pretextos. El de Peña Nieto tiene todo para ser un gobierno histórico. ¿Serán capaces el presidente y sus colaboradores de cumplir con ese reto? Además, ¿sabe cuáles son las enfermedades más comunes en el Estado de México? ¿Tiene idea de cómo las enfrenta el gobierno de Erubiel Ávila? Conozca las respuestas de César Gómez Monje, secretario de Salud en el Estado. Todo esto y más en La Báscula. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Como acaba de escuchar, el paquete de reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto ya fue debatido, votado, aprobado y promulgado. ¿Y sabe qué significa esto? Bueno, poca cosa, que el gobierno de la República tiene en sus manos todo lo que pidió. Es decir, un sindicato de maestros en proceso de modernización, nuevos impuestos, mejores instrumentos de recaudación, apertura y pluralidad mediática y sobre todo una industria energética sin monopolios y lista para competir con empresas extranjeras. Pero eso no es todo. Además, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra en el mejor de los mundos. No enfrenta la efervescencia social que vivió Felipe Calderón, por ejemplo, tampoco el bloqueo en el Congreso que no supo librar Vicente Fox, ni las revueltas sociales y la quiebra económica de Ernesto Zedillo, y mucho menos la crisis de legitimidad que marcó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En resumen, pues la administración federal tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los mejores gobiernos de la historia reciente del país. Por eso la pregunta, ¿los hombres del presidente tendrán el talento, el talante y las capacidades para convertir las reformas en una realidad de beneficios tangibles para todos los mexicanos? Mientras lo piensa, vamos con Diego Landín para que nos hable desde la ruta legislativa. Diego, adelante, bienvenido. Ricardo, muchas gracias. Con la promulgación de la reforma energética se llega, como se ha dicho, al final del paquete de reformas estructurales que el presidente y su partido planearon para llevar a cabo cada una de las promesas al inicio de su sexenio. Pero, ¿qué sigue en materia legislativa para las principales reformas como la energética? Pues nada más ni nada menos que los reglamentos internos que le toca elaborar a cada dependencia y que son los que permitirán que cada uno de los cambios pensados sean implementados de buena forma. Y es que si no sucede como se ha planeado, se corre el riesgo de que las modificaciones constitucionales y legales pierdan su esencia transformadora y la reforma en su conjunto resulte un fracaso. Pero, ¿qué otras promesas pendientes quedan del Pacto por México? Bueno, pues quizá una de las más importantes sea la Comisión Nacional Anticorrupción y las comisiones estatales con las que se pretende combatir al cáncer que ha invadido por décadas al país. Otros pendientes son la Gendarmería Nacional, el acceso universal a los servicios de salud y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Y se espera que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre, muchos de estos temas sean discutidos y en su caso aprobados por el Congreso. Claro, si los intereses electorales de 2015 no se anteponen al ánimo reformador de los legisladores. Por último, vale preguntar hasta cuándo seguirán los diputados de gastalones. Y es que hace unos días se dio a conocer que esta legislatura ha gastado en 18 meses 55.6 millones de pesos en vuelos internacionales y sus respectivos viáticos. Seguramente alguien argumentará que esos viajes son necesarios para estrechar relaciones y quizás tenga razón. Sin embargo, lo cuestionable es que los legisladores no transparentan sus gastos y no sabemos en realidad si fueron a trabajar o simplemente de paseo. ¿Hasta cuándo? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Diego.
Mira, antes de la pausa es importante prestar atención al siguiente paso en el proceso de las reformas. Al PRI y al gobierno federal le corresponden acercarse tanto a los gobiernos locales como a las partes involucradas para que la letra de las reformas se conviertan en acciones concretas. Por lo pronto, en otros frentes políticos, el PAN y el PRD diseñan las banderas que, según ellos, les permitirán ganar las elecciones de 2015 y 2018. Por su parte, pues el PAN no solo reclamará con fines electorales la paternidad de las nuevas leyes, sino que convertirá la bandera del aumento al salario mínimo en una suerte de estandarte electoral. Mientras tanto, la izquierda hace lo propio con la consulta popular para, según dicen, echar abajo la reforma energética. Además de que el jefe de gobierno del Distrito Federal también se adueñó de la bandera del salario mínimo. ¿Y qué quiere decir todo este activismo de la derecha panista y la izquierda perredista? Usted conoce bien la respuesta. Los partidos opositores al PRI se preparan para arrebatarle votos al tricolor. Pero lo lamentable es que luego de un largo proceso de reformas, el PAN y el PRD pues ahora le apuestan al regreso al pasado y a la crisis inflacionaria por un lado y al engaño con el cuento de que podrán tirar la reforma energética por el otro. Más adelante seguiremos con estos temas. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a una pausa? No se vaya, volvemos. Ahora resulta que la CENTE rompe e impone la ley. Este lunes, la sección 22 del Sindicato de Maestros en Oaxaca entregó al gobierno local un proyecto de ley de educación estatal. Es decir, que la CENTE mandó al diablo la reforma educativa, mandó a volar las leyes secundarias y ahora intenta imponer su propia legislación. ¿Se saldrán con la suya? Regresamos. Estás viendo La Báscula. Mexiquense TV. Sin escape. Lo mejor del séptimo arte. Entrevistas, estrenos, reportajes. Todo lo que quieres saber sobre este mágico mundo. Sin escape. Miércoles, 7 de la noche. Mexiquense TV. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarme como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros del reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Las enfermedades gastrointestinales pueden atacar a quien sea y es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Si presentas síntomas como diarrea, vómito, debilidad, calambres musculares y una intensa sed, hidrátate de manera abundante y acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. La prevención es fundamental, es por eso que recomendamos lavarte las manos meticulosamente antes de comer y después de ir al baño. Come alimentos cocidos y calientes al momento de servir. Lava y desinfecta frutas y verduras. Consume solo agua hervida o clorada. Cubre las letrinas con cal después de su uso. Recuerda que proteger nuestra salud es tarea de todos. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Donde los ánimos no se calman es en Morelos. Este fin de semana, la coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos anunció un plebiscito ciudadano el próximo 5 de octubre para saber si los morelenses están de acuerdo con que Graco Ramírez siga siendo su gobernador. Durante una marcha, los detractores del perredista aseguraron que en 20 años la violencia en Morelos no había sido tan elevada. Además, recordaron que hace tiempo un ejercicio similar detonó la renuncia del entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea. ¿Correrá Graco la misma suerte?
Gracias, estamos de vuelta. Como seguramente sabe, el Estado de México es la entidad más poblada del país, con poco más de 16 millones de personas. En consecuencia, pues es uno de los estados con mayor infraestructura de transporte, seguridad, obra pública y evidentemente de salud. Pero debido a la naturaleza geopolítica del Estado de México, bueno, pues en la entidad no solo se atiende a los mexiquenses, no, también a muchos mexicanos que vienen de otras entidades como Michoacán, Hidalgo e incluso del Distrito Federal. Por eso es importante prestar atención a los responsables de diseñar los programas de prevención y atención de algunas de las enfermedades más comunes aquí en el Estado de México. Es importante saber cuántos hospitales y qué especialidades se atienden en el Estado y, sobre todo, es importante conocer el perfil de los hombres y las mujeres que se encargan de cuidar la salud de los mexiquenses. Por todo lo anterior, hoy platicaremos con el maestro César Gómez Monje, secretario de Salud del Estado de México. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, estoy a tus órdenes. Bueno, pues estamos listos para arrancar con las preguntas. Secretario, ¿qué importancia tiene en el Estado la salud? Es el Estado más grande del país. Me imagino que la salud pues es un problema serio. Bueno, pues es un gran reto. Es sin duda, yo diría, la materia más importante que atender en el Estado de México. Tenemos importantes retos que vienen, estamos trabajando muy fuerte en la ampliación de la infraestructura hospitalaria, poder trabajar para contar con más médicos, más enfermeras, más personal capacitado, para llegar a cada colonia, a cada rincón, y como lo ha instruido el gobernador Uriel Ávila, una política de cero rechazo en el sistema de salud del Estado de México. Las prioridades en este rubro. En este sentido es que siempre tenga medicamentos la gente, que nuestras clínicas, centros de salud y hospitales cuenten con el abasto de medicamentos suficiente, que siempre se cuente con personal médico apto para poder atender a algún enfermo y que tengamos siempre cercanía de los servicios de salud. Es decir, que coordinados las diversas instituciones podamos trabajar de manera conjunta para dar una buena atención médica. Si tuviésemos que hacer una ruta, secretario, para la salud en el Estado de México, ¿cómo la sintetizaría? Primero, fortalecemos siempre la prevención, es decir, cubrir los niveles de vacunación para menores de 5 años y mayores de 60. Trabajamos también en las enfermedades que tienen que ver con el primer nivel de atención, es decir, las diarreas, las enfermedades respiratorias, para que no se compliquen y no tengamos problemas de salud pública. Fortalecemos este tipo de situaciones para prevenir la influenza, para prevenir las épocas invernales y que no tengamos un problema de salud. Trabajamos en la infraestructura hospitalaria para que nuestros hospitales en las áreas de urgencias, las 24 horas del día, reciban a los pacientes que desafortunadamente tienen algún accidente o alguna complicación por su estado de salud. Y yo diría que el Estado de México trabaja fuertemente en la prevención, pero sobre todo también en la contención de algunos de los problemas de salud pública. Secretario, con regularidad la gente que nos está viendo y que nos escucha, por supuesto, a veces dice cómo se preparan los profesionales de la salud en el Estado de México y si la preparación es suficiente. ¿Cuál es su respuesta? Claro, tenemos una distinta gama de médicos. Quiero decirle que contamos con médicos generales que atienden el primer nivel de atención. Contamos con médicos especialistas, subespecialistas, con médicos que realizan hoy todo tipo de trasplantes y que se han ido preparando con el tiempo. En el Estado de México quiero decirle que contamos con más de 10,000 médicos especialistas entre toda la gama de instituciones que cubren la salud de los mexiquenses. Me refiero al IMSS, me refiero al ISSSTE, a la Cruz Roja, al DIF y al Seguro Popular, esto es al Instituto de Salud del Estado de México. Sin embargo, seguimos motivándonos, capacitándonos todo el tiempo. Realizamos más de 5,000 cursos distintos cada año para que nuestro personal médico se capacite en los temas que más lastiman a los mexiquenses. Por ejemplo, la mortalidad infantil, en la mortalidad materna, en la detección oportuna de enfermedades respiratorias y diarrea. Pero ¿es la infraestructura médica de salud en general adecuada a este gran número de población y cómo se piensa incrementarla? ¿Es la infraestructura médica de salud en general adecuada? 1,300 clínicas, es decir, es una cobertura importante, sin embargo falta mucho por hacer. Hemos priorizado en la atención del primer nivel, trabajando, creando centros de salud, construyendo clínicas de atención al diabético, clínicas geriátricas, especializándonos en ciertos servicios para que no se quede ninguna persona sin la cobertura de salud. Es muy importante comentar, por ejemplo, que de la infraestructura de atención al diabético, clínicas geriátricas, especializándonos en ciertos servicios para que no se quede ninguna que viene de Guerrero, de Michoacán, del estado de Morelos.
por ejemplo, que de la infraestructura hospitalaria que se tiene en el estado de México, en la zona de Nezahualcóyotl, de Catepec, de Chalco, de Valle de Chalco, y siempre representa un gran reto seguir ampliando la infraestructura. Estamos trabajando en contratar más personal médico y más personal de enfermería para cubrir la demanda de la población. Como bien lo ha dicho, somos poco más de 16 millones de habitantes en el estado de México y contamos con hospitales generales, hospitales municipales, centros contra las adicciones, clínicas geriátricas, centros de atención al diabético, unidades de hemodiálisis. Es decir, podemos decir que es un estado que tiene una cobertura importante, sin embargo, debemos de ir por más, fortaleciéndola, creando más hospitales. Por eso el gobernador hubiera hecho énfasis en invertir una importante cantidad de recursos en infraestructura. En este año más de 3,000 millones de pesos serán canalizados para ampliar la infraestructura de salud. Dígame, secretario, hay mucha gente que se queja de que llega a los lugares de atención médica y los medicamentos son insuficientes. ¿Qué le dice a esa gente? Sí, en algunos casos hemos tenido algún problema, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en la norte o el sur del estado, donde a veces es difícil para los distribuidores de medicamento llegar. Sin embargo, quiero decirle que se ha hecho un gran esfuerzo. En las últimas encuestas de satisfacción del usuario que tenemos y que son encuestas conocidas por la Secretaría de Salud Federal, contamos con un abasto de medicamentos de más del 93%. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy importante en la distribución de medicamentos para que la gente no se quede sin atender, sobre todo en los medicamentos que tienen que ver con la atención del primer nivel. En las enfermedades diarreicas y respiratorias siempre tenemos el medicamento disponible. En cualquier momento, cuando no se pueda atender una situación, tenemos un call center las 24 horas del día para que de inmediato podamos resolver la problemática. Estamos haciendo un gran esfuerzo en este sentido porque es lo más disponible. En cualquier momento, cuando no se pueda atender una situación, tenemos un call center las 24 horas del día para que de inmediato podamos resolver la problemática. El sistema de salud estatal y los sistemas federales, ¿hay buena relación? ¿Es suficiente? ¿Es efectiva? ¿Qué le dice a la audiencia? Es una buena relación. Podríamos decir que el Estado de México recibe mucho apoyo del gobierno de la República. Tenemos más de 8 millones de afiliados al Seguro Popular y recibimos una importante cantidad de recursos del gobierno federal para seguir fortaleciendo nuestra cobertura y nuestra infraestructura. Sin embargo, seguimos trabajando. En la relación que se tiene con la doctora Mercedes Juan es importante, con el comisionado del Seguro Popular, Gabriel O'Shea, y estamos trabajando en cumplir los compromisos que firmó el presidente de la República en el Estado de México en materia de salud. Uno de ellos, por ejemplo, el Hospital Oncológico en Ecatepec, que habrá de ser el primer hospital público para atender el cáncer en el Valle de México, y estamos trabajando en ello. Muy bien, secretario, si nos permite. En un momento seguiremos hablando pues de la situación que vive el Estado en materia pues de salud y cuál es la estrategia para combatirla. Mientras tanto, cambiemos de tema y vamos con Mario López Ahumada y el estreno de la semana. Mario, bienvenido, adelante. Ricardo, gracias. Y a usted le pregunto, ¿repetir una mentira la hace verdad? Y es que en esta ocasión el estreno no es de la semana, sino de hace algunos días, pero créanos, no podíamos dejar pasar esta película. Mire usted, Javier Dolan es un director, guionista y actor canadiense que se ha ganado a pulso el título de l'enfant terrible de la cinematografía actual. Es decir, un joven talento capaz de marcar la vanguardia y de poner a prueba los paradigmas y esquemas. Un cineasta que a sus 25 años ya obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes. Un artista cuyo trabajo más reciente finalmente llegó a las salas mexicanas hace ya un par de semanas. Hablamos de la cinta Tom en el granero, una adaptación cortesía de Dolan de la obra de teatro homónima de Michel-Marc Bouchat. Tom en el granero es la perturbadora historia de un joven que visita algún pueblo perdido en la Canadá francesa para asistir a los funerales de su pareja. Sin embargo, tan pronto llega, las circunstancias obligan a Tom, interpretado también por Dolan, a ser parte de una cadena de mentiras que en algún momento prácticamente se convierten en la realidad de los implicados en esta farsa. El ritmo con que l'enfant terrible construyó esta cinta, la buena adaptación de un guión teatral y la adecuada elección de música mantienen al espectador atento a la historia y ansioso por conocer hasta dónde llegarán las mentiras y que si algo es verdad en todo esto. Fiel a su estilo, Dolan viste las perversiones y lo peor de la especie humana con colores y sonidos que casi los vuelven inofensivos, pero rumbo al final de la historia es difícil que las moralejas, igual que algunas verdades, no caigan de golpe sobre la audiencia. Y es que no nos dejará mentir, por insistente que sea la mentira, la verdad siempre sale a flote. Ya en el caso de Tom en la granja, ya cuando el único delegado panista en el DF asegura que no favorece.
Y es que no nos dejará mentir. Por insistente que sea la mentira, la verdad siempre sale a flote. Ya en el caso de Tomen al Granja, ya cuando el único delegado panista en el DF asegura que no favoreció a ninguna constructora, o ya cuando un diputado trata de lesionar la imagen de sus compañeros diciendo que recibieron un bono por aprobar las reformas estructurales. En fin, lo cierto es que una mentira, por más que se repita, no es menos falsa. Eso a Tom le llevó un rato entenderlo. A otros, como al delegado y al diputado, seguramente les tomará un poco más. Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Mario. Antes de la pausa, ¿qué le parece si le echamos un vistazo al tema del salario mínimo? Como le platicamos, pues el PAN anunció una gran consulta nacional para que los ciudadanos decidan si creen necesario o no incrementar el salario mínimo. Y mire, nadie en su sano juicio podría poner en duda que más ingresos para todos, pues sería una excelente noticia. Sin embargo, es importante recordar 5 aspectos sobre este tema. 1, el salario mínimo es un indicador económico y aumentarlo o disminuirlo no se traduciría en más dinero para los mexicanos. 2, en un país donde el Estado de Derecho es frágil, elevar el ingreso mínimo pues resultaría inútil. ¿Por qué? Porque al final del día los patrones terminarán por pagar lo que creen que vale el trabajo. 3, resulta absurdo, si no es que ridículo, elevar por decreto el salario mínimo. Además de que la historia enseña que se puede provocar una espiral inflacionaria o una cadena de despidos. 4, hace 4 décadas, durante el gobierno de Luis Echeverría, en México se incrementó el salario mínimo por decreto. ¿Y sabe cómo terminó ese capricho populista? En efecto, en la primera gran crisis económica de la segunda mitad del siglo pasado. Eso es lo que queremos. Y 5, Venezuela es el mejor ejemplo de lo desastroso que puede resultar el incremento de un salario mínimo sin controlar el resto de los indicadores macroeconómicos. Por eso, todo indica que, al igual que el PRD, el PAN pues intenta engañar a todos. Pero todavía hay más que comentar al respecto. Antes, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Volvemos, no se vaya. Donde también hubo marchas fue en Puebla. Miles de ciudadanos tomaron las calles de la capital poblana para exigir un juicio político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle. ¿La razón? La muerte del niño José Luis Tehuatli durante un desalojo en Chalchihuapan. A raíz de las movilizaciones, no está de más preguntar, ¿realmente debe rodar la cabeza del gobernador? ¿O será que existe una severa guerra política en contra del panista? Regresamos. El que sigue sin dar luz es Benito Neme, titular de Capufe. Ya todos conocen el escándalo por la fallida transición entre operadores del sistema de telepeaje y AVE. Todos saben de las largas filas y de los pobres argumentos del responsable, el señor Neme. Sin embargo, lo que pocos saben es por qué Benito Neme se aferra al cargo. Por pifias menores, han caído otros elementos del gobierno federal. ¿Por qué el señor Neme sigue ahí? Gracias, estamos de vuelta. Hace un momento platicamos con el secretario de Salud, César Gómez Monjes, sobre la infraestructura de salud pública, los proyectos terminados y los planes a futuro aquí en el Estado de México. Ahora es momento de saber de qué se enferman los mexiquenses, cómo los atiende el sistema de salud pública y cuáles son las principales amenazas al bienestar de usted y de su familia. Para eso seguimos hablando con el secretario Gómez Monjes. Secretario, las principales enfermedades, los principales padecimientos y preocupaciones de salud de los mexiquenses. Sin duda, Ricardo, la principal preocupación en los mexiquenses es el tema del cáncer.
Desafortunadamente han crecido las tasas de cáncer en la población. El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer genital, se han vuelto una de las principales causas de muerte de la población. Por eso hemos invertido una importante cantidad de recursos en el diagnóstico, en el tratamiento y en cerrar el círculo para poder atender a toda la población. Se invierten más de 1,000 millones de pesos en el Estado de México simplemente en el tema de cáncer. Esto incluye, por ejemplo, en el tema de cáncer de mama, la detección de la mastografía, alrededor de 140,000 mastografías al año que se hacen en el Estado de México, duplicando al segundo estado de la República que nos sigue en este tema. Por ejemplo, también atendemos en el tratamiento integral, un tratamiento que en una clínica privada podría costar alrededor de $500,000 de pesos, en el Estado de México es completamente gratuito para todos estos tipos de cáncer, y estamos trabajando fuertemente en crear más unidades de diagnóstico. Tenemos una en Toluca, estamos trabajando en una en Huixquilucan, una en Cuautitlán, para poder detectar el cáncer de mama, acompañado de los estudios como las mastografías y poderla atender con oportunidad. También el tema de cáncer de mama cerramos el círculo, no solo detectamos, diagnosticamos, sino también tratamos y estamos recuperando, por ejemplo, el tema a las mujeres, se les está reconstruyendo el seno, aquellas que lo perdieron por el tema del tratamiento, lo estamos reconstruyendo en nuestras clínicas y hospitales por un tema de autoestima, por un tema de valores ante la vida, y estamos cerrando todo el círculo de esta atención médica en el cáncer. Secretario, la obesidad es otro de los problemas no solamente en el Estado de México, sino nacional y global. Así es. Decirte que desafortunadamente en México, en el Estado de México no es la excepción, 1 de cada 3 niños padecen ya de obesidad y el 70% de los adultos padecen de obesidad y sobrepeso. Estas cifras sin duda son críticas. Estamos trabajando muy fuerte en la cultura de hacer ejercicio, de recuperar los espacios públicos, de ahí que se están construyendo plazas Estado de México en toda la entidad, trabajando en parques, en jardines para que los jóvenes puedan acceder a este tipo de situaciones y poder hacer ejercicio en oportunidad. Y desafortunadamente la obesidad pues genera el tema de la diabetes, genera lo que es también problemas cardiovasculares, la hipertensión, y estamos atendiendo este sector. Es muy importante comentar que para poder prevenir la obesidad debemos de trabajar en conjunto el sector educativo, el sector salud, con adecuados programas de prevención, que dejen de vender comida chatarra en las escuelas como se ha estipulado en algunos hace algunos años, que se deje de vender tanto refresco también en las diversas presentaciones, y se está trabajando en un modelo con la COFEPRIS en el gobierno federal para poder incentivar a los jóvenes a que no consuman este tipo de alimentos. A ver, ¿qué le dice a una familia del Estado de México que empieza a sentir o a tener señales de obesidad? ¿Cuáles son esas señales? ¿Cómo detectar y a dónde acudir en primera instancia? Primero, realizar un diagnóstico médico preciso. Con nuestra red de clínicas, las 1,300 clínicas que tenemos en el Estado de México, una de las principales metas es ver el tema de la obesidad y el sobrepeso en nuestros niños. Acudimos brigadas médicas a las distintas escuelas de la entidad, y lo primero que les diríamos es que acudan a una consulta médica, que les hagamos la valoración sobre peso y talla que ya hacemos en el Estado, y que entremos un programa de nutrición. ¿Cómo sabemos que estamos en el peso adecuado, que estamos en el sobrepeso, etcétera? Eso tiene que ver con medidas muy precisas, con la altura, con lo que consume cada uno de los niños, con su circunferencia, se mide toda esta situación en el área médica, y lo que hacemos es entrar a un programa de salud balanceado. En este momento estamos certificando algunos de los restaurantes también en el Estado de México. Se está haciendo una campaña a través de regulación sanitaria para que los restaurantes puedan tener certificados de establecimientos balanceados, en donde otorguen agua gratuita en aquellos establecimientos, donde cocinen con alimentos bajos en grasas, que podamos tener 0 saleros. Es decir, estamos trabajando también con la iniciativa privada en un gran esfuerzo para poder controlar los niveles de obesidad en la entidad. A ver, dígame una cosa, ¿en las escuelas se da alguna materia para la nutrición y para evitar el sobrepeso? Desafortunadamente, en este sentido, hemos hecho un llamado los distintos secretarios de salud del país ante el Consejo Nacional de Salud para que sea incluida una materia en el tema de salud en las escuelas. Hemos estado ya platicando con las autoridades educativas, no lo han visto mal, sin embargo creo que tenemos que acelerar el paso en este sentido. Se imparten distintos cursos de salud en el plan de estudios que ya se tiene, es decir, en los libros de texto gratuitos que ya se tienen en la Secretaría de Educación y que se imparten a los niños, hay temas de salud, pero no propiamente como una materia. Es muy importante, como usted bien lo comenta, que podamos tener horas responsables
para poder tener un adecuado manejo de la cultura en el manejo de la salud. No solo en el tema de la obesidad, en el tema de las adicciones, en el tema de la prevención de enfermedades, es muy importante poderlo hacer. Secretario, hay un tema que le preocupa a muchos mexiquenses, también a muchos mexicanos, pero bueno, es el tema de la diabetes. ¿Cómo se está atendiendo? ¿Es suficiente? ¿Qué está pasando? Desafortunadamente también en este tema las cifras son muy reveladoras. En el Estado de México poco más de 1 millón de personas padecen algún tipo de diabetes. 1 millón. Poco más de 1 millón de personas padecen algún tipo de diabetes. Se calcula que en el país es alrededor del 10% y bueno, se tiene que trabajar primero en una adecuada nutrición, en una dieta balanceada para estas personas. La diabetes es una enfermedad muy peligrosa, pero se puede controlar. Podemos tenerla controlada con los medicamentos adecuados, acudiendo a la consulta de manera precisa con nuestros médicos. En este sentido se ha hecho un importante esfuerzo. Contamos con 25 centros de atención al diabético en el estado, en los distintos municipios, que te otorgan una consulta con el nutriólogo, con un médico integrista, con el psicólogo, te refieren una dieta balanceada, te otorgan los medicamentos gratuitos, se hacen pruebas cada mes a estas personas y los tenemos de manera controlada. Hemos atendido alrededor de 40,000 pacientes en estos centros de atención al diabético y haríamos un llamado a la población para que en caso de no contar con los recursos para poderse atender, en el Estado de México les damos esta herramienta. Un tratamiento de diabetes puede llegar a costar entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales a una persona y en el Estado de México lo cubrimos de manera gratuita. A ver, sobre este asunto, preguntamos y hay mucha gente que está inconforme, que dice que no hay suficientes tratamientos de diálisis, por ejemplo, en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas. ¿Qué está pasando ahí? Desafortunadamente, la única institución que cubría los tratamientos de hemodiálisis era el Instituto Mexicano del Seguro Social. También lo hacía el ISSSTE, pero de menor forma por la infraestructura con la que contaba. Ahora el gobernador Uriel Ávila desde hace 2 años instruyó que pudiéramos cubrir a través del Seguro Popular los tratamientos de hemodiálisis. Una sesión de hemodiálisis puede costar entre 3,000 o 4,000 pesos cada una de las sesiones, es decir, la población puede erogar hasta 40,000 pesos al mes en el tratamiento de hemodiálisis. Contamos ya con 12 clínicas de hemodiálisis, hacemos sesiones permanentemente las 24 horas del día, las tenemos en distintas regiones y son completamente gratuitas. Esto es con el fin de acelerar también el tema de los trasplantes. Desafortunadamente, cuando una persona ya está en un tratamiento de hemodiálisis, hay que buscar de inmediato un riñón para poderla trasplantar y hemos fortalecido mucho el tema de los trasplantes para poder agilizar nuestra lista de espera y poder contribuir en este sentido. ¿En este tema se va a ampliar el servicio en hemodiálisis? Sí, claro que sí. Tenemos proyectado que en este año tengamos 3 clínicas más de hemodiálisis para tener una red de 15 clínicas de hemodiálisis. Están en los municipios más poblados. Damos alrededor de 2,000 tratamientos mensuales y le ahorramos en su bolsillo a la gente una cantidad importante de recursos. Es muy importante que la gente haga conciencia de que estos recursos son de los mexicanos, son de los mexiquenses y son de sus impuestos. Le vamos a robar un medio minuto al tiempo previsto, pero hábleme sobre el ébola, un padecimiento que está pues afortunadamente en África y en el mundo. ¿Cómo estamos protegidos los mexiquenses? Bueno, afortunadamente es una enfermedad que no ha llegado a nuestro estado ni al país. Ya hay una alerta sanitaria que emitió la Organización Mundial de la Salud. Nos sumamos a esta alerta sanitaria en todo el país y concretamente en el Estado de México. Estamos prevenidos, tenemos los insumos, medicamentos suficientes para poder tratar esta enfermedad. Tiene una alta letalidad, esperamos que no llegue, pero en el caso de que así sea, todo el sistema de salud del Estado de México está listo para poderla prevenir. Muy bien. Gracias, secretario. Si nos permite, en un momento seguiremos hablando pues, de los asuntos relacionados con la maternidad, bancos de leche materna y atención a adultos mayores. Por ahora, vamos con Martín Alonso. Alonso ya sabe, para que no le cuenten. Martín, adelante, bienvenido. Gracias, Ricardo. Para que no le digan y no le cuenten sobre enfermedades mentales. ¿Sabe usted cuál es el riesgo de padecer una enfermedad mental y no tratarla a tiempo? ¿Sabe que no todos los que asisten con el psicólogo o con el psiquiatra son locos? Pues si no lo sabe, le platico. Mire, para la OMS, la salud mental se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por si no lo sabe, de las 10 enfermedades más comunes en México, 4 son mentales. De hecho, 28.6% de la población ha presentado algún
algún trastorno mental a lo largo de su vida. Muchos de ellos tardan entre 4 y 20 años para buscar atención médica especializada. Los síntomas pueden presentarse de diversas maneras, por ejemplo, con exceso de sueño o con insomnio, con falta de apetito o con gula, entre otros. Los sentimientos de tristeza y cansancio son uno de los principales avisos. Y si esto le parece poco, ni hablamos de los millones de pretextos para no asistir con un especialista. Entre ellos, el viejo tabú de que la atención mental es solo para locos. Los especialistas dicen que debemos por lo menos asistir una vez al año con el psicólogo, pero ¿cuántas veces ha ido a lo largo de su vida? Y es que si bien es cierto que no existe una cultura médica en esta materia, tampoco hacemos por investigar o preguntar a quién se debe. Y si lo duda, mira este dato. Un estudio realizado en hogares en zonas urbanas demostró que los pacientes con problemas mentales piden ayuda primero en sus redes sociales, luego con sus familiares o amigos, y la última opción es buscar a un especialista. Para terminar, los hombres tienen prevalencia más alta que en cualquier trastorno en comparación con las mujeres. Así es que la próxima vez que se sienta mal, piense en asistir con un especialista, o por lo menos piense que su salud es lo más importante. ¿O usted qué opina? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Martín. Antes de la pausa, ¿qué le parece si hablamos del tercer elemento de la guerra por los votos de 2015? Ya le explicamos que el PRD intentará sumar apoyos con una tramposa consulta popular para, según dicen, tumbar la reforma energética. A su vez, el PAN hará lo propio con otra consulta, pero para elevar el salario mínimo. Y otro que pretende lo mismo es el señor Miguel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y es que mire, como ya hemos platicado, el jefe de gobierno es un político sin grupo, no está afiliado al PRD y buena parte de su gabinete fue impuesto por las tribus amarillas. Y si Mancera quiere buscar la presidencia en 2018, pues necesita crecer su capital. Por eso el jefe de gobierno retomó su propuesta de campaña y llamó a un debate nacional también para incrementar el salario mínimo. El problema es que Mancera, igual que el PAN, pues trata de engañar a los capitalinos. Por eso, el propio jefe de gobierno, como sus cercanos, insisten en que elevar el salario mínimo no traería inflación e incluso pues ignoran casos como el de Venezuela y las opiniones expertas al asegurar que en otras partes del mundo el salario mínimo pues ha crecido por decreto sin detonar consecuencias negativas. Y mire, al final del día, más allá de pues las tomadoras de pelo y las negociaciones políticas, lo cierto es que discutir de manera pública el asunto del salario mínimo ya es en sí mismo pues una sana discusión, ¿no le parece? Vamos a una pausa, no se vaya, volvemos. Donde ya se calienta la plaza electoral es en San Luis Potosí. Según la diputada federal del PRI, Delia Guerrero, la alcaldesa panista de Ciudad Valles, Socorro Herrera, habría malgastado 9.8 de los 20 millones que se destinaron a la construcción del Deportivo Manuel Gómez Morín. Sin embargo, lo que no explican es que el constante golpeteo entre las políticas se debe a que la panista Herrera quiere ser diputada federal en 2015 y la tricolor Guerrero pretende ser la nueva alcaldesa de Valles. ¿Y la justicia y rendición de cuentas? Esas vienen luego. Regresamos. Otra de San Luis Potosí. Según las autoridades locales, el ex candidato a alcalde de Tamazunchale, Rodrigo Sánchez Flores, habría asesinado al ex rector de la Universidad Comunitaria Potosina, Simeón Aquino Baltazar. ¿El motivo? Que Aquino Baltazar también quería ser alcalde del municipio potosino. Anteriormente, Sánchez Flores había sido absuelto del crimen. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia Estatal aportó nueva evidencia y se echó abajo el auto exculpatorio. Aquino Baltazar fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y en el colmo del cinismo se encontraba haciendo campaña para aspirar por segunda ocasión a la alcaldía de Tamazunchale. ¡Qué joyita!
Gracias, ya estamos de vuelta. Hasta el momento hemos hablado del sistema de salud y de las estrategias para enfrentar males como la obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado de México pues también lleva a cabo campañas de prevención de adicciones, de atención a niños recién nacidos e incluso de trasplante de órganos. ¿Qué le parece si seguimos la charla con el secretario César Gómez Monje, el servidor público que mejor conoce de todos estos temas? Secretario, ¿qué hay sobre el tema de la mortalidad materno-infantil? Es un asunto pues muy preocupante. Así es, se encuentra dentro de las metas del milenio. Ha sido una estrategia muy importante dentro del gobierno de México poder reducir la mortalidad materna y en el Estado de México estamos contribuyendo con nuestra parte. Afortunadamente logramos reducir la mortalidad materna el último año en un 25% y esto nos habla de que estamos haciendo las cosas bien en el sistema de salud. ¿Cómo se hace? A través de una capacitación todo el tiempo a nuestros médicos, a través de una buena capacitación a nuestras enfermeras para cualquier circunstancia, por ejemplo, una eventualidad ante una hemorragia y poder tener equipos capacitados de emergencia y de urgencias para poderlo sanar. Desafortunadamente, la mortalidad materna es uno de los temas que más lastima a la sociedad mexicana, porque puede llegar a tener un bebé sin mamá en el futuro y eso lastima a la familia, lastima en general nuestro entorno. Por eso estamos ocupados en el tema de la mortalidad materna. Se están haciendo 9 clínicas de maternidad en el Estado de México con enfermeras obstétricas especializadas. Tenemos una ya funcionando en Atlacomulco, la cual recibió un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud por ser un modelo ejemplar de atención obstétrica y estamos trabajando para que estas 9 maternidades puedan de manera importante poder reducir los niveles de mortalidad materna en la entidad. Quiero comentarte, Ricardo, que en el Estado de México tenemos casi 300,000 nacimientos por año. Esto es una cifra muy relevante y muy importante, por lo cual estamos trabajando en la prevención en este sentido y en su adecuada atención para todas estas madres embarazadas. Secretario, si nos pudiesen entender y escuchar los recién nacidos, ¿qué les diría? Los recién nacidos mexiquenses, ¿qué les diría? Que están en buenas manos, que estamos trabajando por su futuro, por un futuro próspero, que tenemos todos los equipamientos médicos pertinentes para poder darle una adecuada atención a un recién nacido. Por ejemplo, quiero comentarte que contamos con equipos de vanguardia como lo es la Red CAM, que se encuentra en nuestro hospital de Toluca, en el Mónica Preteline, que previene una posible enfermedad de ceguera en un bebé, es decir, antes de que nazca el bebé, con nuestra Red CAM podemos saber si puede tener alguna enfermedad relacionada con la ceguera y poder actuar en el momento. También contamos con un equipo llamado el CoolCap, el cual puede prevenir el daño neurológico, es decir, si desafortunadamente por asfixia un bebé tuviera alguna complicación, puede tener un daño neurológico. Con el CoolCap se le enfría el cerebro a nuestro bebé y podemos evitar el daño neurológico y que pueda tener secuelas en el futuro. Estamos invirtiendo de manera muy importante en la salud materno-infantil y sobre todo en la parte pediátrica para nuestros niños. Secretario, el gobernador Erubiel Ávila nos sorprendió hace algunos meses cuando anunció bancos de leche. Así es. Así es. Una expresión que en México no la conocíamos y que de pronto dijimos, bueno, ¿de qué se trata? Pues explíquele a la gente. Sí, desafortunadamente en nuestro país tenemos un problema porque hay muchas de las mujeres que no pueden dar leche a sus hijos. Y en este sentido, nuestras mamás generosas en el Estado de México, más de 20,000 mamás al día de hoy, han donado su leche para otros bebés. Una mamá puede donar leche hasta para 2 bebés más, además del suyo. En este sentido, ya contamos con 4 bancos de leche materna. En este mismo mes estaremos inaugurando 3 más en Tenancingo, en Ecatepec y en Atlacomulco. Y estaremos hablando de que esta donación de la leche tiene más nutrientes. Como usted lo sabe, la lactancia materna desafortunadamente ha caído muchísimo. Y en el Estado lo estamos promoviendo, certificando nuestros hospitales como hospitales del niño y de la madre, creando bancos de leche materna para que mamás puedan donar a otros bebés y sobre todo promoviendo la lactancia en todas sus esferas. Decirte que más de 20,000 mamás, como lo comenté, ya han donado leche para otros bebés y esperamos llegar a una meta de 50,000 mamás en este año. Es decir, agradezco la generosidad de todas las mamás del Estado de México que nos están viendo por poder ayudar a otros niños. Un niño que tiene leche materna nace más fuerte, se enferma menos y tiene un mayor crecimiento en su vida. Secretario, hay otro asunto que es muy grave, muy grave, y es el de las adicciones en el Estado de México, en todo el país, pero especialmente aquí.
¿Cómo están los niveles de adicción? ¿Cuáles son las principales adicciones? ¿Y qué se está haciendo? Sí, desafortunadamente ha habido un crecimiento importante en el tema de adicciones. Desafortunadamente la principal adicción es el consumo de los inhalables, es decir, la famosa mona, famosas esponjas que ahora usan los jóvenes y que desafortunadamente hasta los ven por internet, cómo poder fabricar este tipo de herramientas. Desafortunadamente... Que causan un daño gravísimo. Causan un daño neurológico terrible y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos 35 centros de atención a las adicciones. Hace una semana inauguramos uno nuevo en Tecámac en compañía del secretario de Gobernación y lo que estamos haciendo es trabajar en las escuelas, en las preparatorias, en las secundarias, haciendo tamizajes. Lo que hacemos hoy en día es llevar un equipo de vanguardia del Instituto Mexiquense contra las Adicciones para detectar cualquier posible joven que pudiera caer en esta adicción. ¿Qué adicciones? ¿Inhalantes? Inhalables, la marihuana, el alcohol, sin duda alguna, y parte de esto también tiene que ver en menor medida la cocaína y otro tipo de drogas. Sin embargo, el tema que más nos está ocupando en este momento es la marihuana y los inhalables. A ver, dígame, si un mexicano en una familia, un mexiquense, tiene problemas de adicciones, ¿qué puede hacer la familia? ¿A dónde va? ¿Qué puerta toca? ¿A quién le pide auxilio? Primero contamos con los centros de integración juvenil en una alianza con el Estado de México. Contamos también con los centros de atención a las adicciones, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. También al interior de las escuelas hemos generado alianzas para que si un joven, un niño, un alumno tiene algún problema pueda acudir a la autoridad educativa y de inmediato se nos refiere el paciente. Y lo que hacemos es ir a su casa, platicar con él. Llevamos un equipo de psicólogos y de médicos que puede platicar con ellos, que materializa su entorno, que revisa la circunstancia que ellos tienen y que sobre todo lo que estamos haciendo en el tema de las adicciones es acercarnos a los jóvenes. Desafortunadamente en nuestros estudios lo que más ha salido recurrentemente es que los jóvenes caen en el tema de las adicciones por sentirse solos, por no tener compañía, por no sentir a alguien que los escuche. En el Estado de México nos estamos esforzando por ser una institución que los escuche, que los atienda y que los pueda recibir formalmente. Ahora, el otro extremo de la sociedad, que son los adultos mayores, muy rápido, ¿cómo los atienden? ¿Cuáles son los centros de atención? Contamos en el Estado de México con 1.1 millones de adultos mayores. Es una cifra también muy importante, muy alta. Las enfermedades cada día son más difíciles. Por ejemplo, padecen de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión. Y en este sentido, el gobernador Uriel Ávila instruyó la creación de las clínicas geriátricas. Contamos ya con 9 clínicas geriátricas en el Estado de México. Vamos por 17. Tenemos ahí rayos X, ultrasonido, psicólogos, nutriólogos, médicos generales, geriatras especializados para su atención médica y al día de hoy nos han dado muy buen resultado. Seguiremos ampliando estas clínicas geriátricas para que en conjunto con el DIF y otras organizaciones podamos atender a los adultos mayores del estado, además previniendo sus enfermedades. Son una parte muy importante en nuestra vacunación, por ejemplo en el tema de la influenza que vendrá ya en unos meses y que esperamos estar preparados y listos para poderla enfrentar. Los adultos mayores forman una parte fundamental para poderlos vacunar y que no se enfermen de temas respiratorios. Por último, secretario, del 1 al 10, ¿cómo califica la atención médica en el Estado de México? Yo diría que estamos trabajando y que podríamos decir que estamos en un 8.5. Vamos por el 9 y vamos a llegar a tener una mejor atención en el Estado de México. ¿En qué tenemos que trabajar? Muy fuerte en la prevención del primer nivel de atención, en fortalecer nuestros centros de salud, en que la gente cuando vaya a una consulta le den el medicamento que él pidió en su receta y sobre todo en fortalecer y ampliar los turnos. Por ejemplo, desafortunadamente vemos saturadas las áreas de urgencias en muchas de las ocasiones. Estamos ampliando esta cobertura y esta infraestructura, pero lo que debe de pasar es que la gente no vaya a urgencias, que se atiendan en el primer atención y que no se compliquen las enfermedades. En eso estamos trabajando. Gracias, secretario. Muchas gracias a usted. ¿Qué le pareció? Ahora tiene usted toda la información sobre los proyectos, la dimensión y los alcances de la Secretaría de Salud del Estado de México. Antes de despedirnos, lo invito a que vayamos con nuestro colaborador Adrián Rueda, quien es, como sabe, uno de los periodistas que mejor conoce la capital del país. Adrián, bienvenido. Ahora que están regresando con intensidad las encuestas, precisamente un ejercicio realizado hace un par de semanas señala que la mayoría de los capitalinos creen que Marcelo Ebrard es el culpable del desastre financiero que ha resultado la línea 12 del metro. Por lo visto, no le resultó al ex jefe de gobierno su estrategia, por cierto, muy de novato, de sacar un folletito informando a la ciudadanía de manera anónima
cómo estuvo la contratación, la planeación y la ejecución de la línea 12 del metro. Esta publicación contiene precisamente el mismo informe que le preparó su diputado Adrián Michel, quien hay que recordar que fue su secretario particular en la administración pasada. Esta publicación contiene exactamente el mismo informe que Adrián Michel le preparó a Marcelo Ebrard y sus seguidores y que le presentó en el búnker que el ex jefe de gobierno tiene aquí en la Ciudad de México, cerca del Metro Nativitas. En este informe le señalaba que los costos de construcción por metro cuadrado de la línea 12 son más o menos equivalentes a lo que se gasta en el mundo, que los trenes fueron una adecuada decisión. Envalentonado, Marcelo reapareció después de mucho tiempo en las sombras para decir que lo estaban atacando el jefe de gobierno, el director del metro actual, Joel Ortega, y hasta su partido. Bueno, no se tuvo que esperar mucho para que le sacaran cartas secretas, documentos que le habían filtrado, que le habían mandado más bien directamente sus colaboradores, alertándolo sobre el desastre que iba a ser la línea. Bueno, esta estrategia que utilizó Marcelo no le ha resultado. La encuesta dice que los ciudadanos lo culpan directamente del desastre de la línea 12 y esto desde luego le pega en sus aspiraciones políticas. Y mira, Ricardo, qué triste para Marcelo Ebrard que la obra que pensaba lo iba a encumbrar en la política parece que va a ser precisamente su tumba en este sentido. Gracias, Adrián. Ya casi nos vamos, pero antes, ¿se acuerda que hace un momento preguntamos si las autoridades en turno tendrían la estatura para aprovechar las reformas y las circunstancias para transformar a México? Mira, cuento volver a la interrogante porque mientras muchos celebran el triunfo político de las reformas, pocos voltean la mirada a Oaxaca, en donde se cocina una contrarreforma educativa. Como ya le hemos platicado, en Oaxaca, la sección 22 de la CENTE pues ha demostrado la ausencia de gobierno, ha puesto en duda la autoridad y ha mandado a volar la reforma educativa. El día de hoy Oaxaca es lo más cercano a un estado de excepción educativa y ante este panorama pues no sobra preguntar, ¿quién garantiza a los ciudadanos que esta historia no se repetirá con otras reformas? ¿Por qué razón, si la reforma educativa fracasó en Oaxaca, podríamos esperar que prosperen reformas como la de telecomunicaciones o la energética? No dejaremos el tema, pero por hoy es todo. Recuerde que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.